bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos para la Salud. Comentar que en los años finales de los 60, principios de los 70, se empezó a preocupar la sociedad médica, lógicamente, del tema del colesterol, de la que se iba subiendo y demás. Y en aquel entonces, pues bueno, pues se pensó que los alimentos eran una de las consecuencias principales por las cuales al paciente se le podía subir el colesterol. Tras muchos estudios, después de una década de estadística y demás, se pudo comprobar de que los alimentos apenas sí modificaban el nivel de colesterol. De hecho, bueno, pues había una leyenda, digamos que una leyenda urbana, aunque los médicos lo utilizaban muchísimo, que era decir al paciente que tenía un colesterol alto que tomase un máximo de 2 huevos a la semana. Hoy día ya se superó aquella etapa. Hoy día es ridículo decir tomar 2 huevos a la semana, puesto que se comprobó que efectivamente no subía. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pues, nos recomienda, nos dice que podemos tomar un huevo perfectamente diario como mínimo, y sobre todo, muy importante recordar, nos lo dice la OMS, que los niños deberían de tomar mínimo un huevo diario. ¿Por qué? Porque el huevo es uno de los alimentos que más nutrientes aportan a la salud. Entonces no sustituamos no sustituamos la costumbre que hemos cogido de sustituir el huevo por un yogur, pensando que el niño va a estar mejor alimentado con un yogur que con un huevo. Bien, hecho esta entrada, hoy el tema que vamos a tratar va a ser muy interesante debido a todas las circunstancias que estamos viviendo con el tema COVID. Entonces vamos a hablar de actualizaciones en alergia. Para ello contamos con un gran experto en esta materia, como es el doctor don Miguel Lizaso Solini. Bienvenido, don Miguel. Muchas gracias. Don Miguel es, bueno, yo voy a llamarle Miguel porque somos amigos desde hace muchísimos años. Miguel es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, especialista en medicina, doctor especialista en medicina interna y alergología e inmunología clínica, y con su ejercicio profesional, lógicamente en Jerez, donde lo tiene ubicado en la calle Las Naranjas número 1. Y sí voy a dar el teléfono por si alguien quiere consultarle algo, que es el teléfono sería el 956 32 01 55. Repito, 956 32 01 55. Miguel, el tema que hemos elegido son actualizaciones, como he dicho, en alergia. Mi primera pregunta que yo te haría sería, ¿qué es la alergia y qué relación guarda la alergia con este tema actual que es el COVID? Hombre, la alergia es una respuesta inmunológica del organismo, del sistema defensivo del organismo, vamos a intentar decirlo de la forma que sea más fácil de entender. Cuando en el organismo entra una sustancia extraña, bien sea biológica, bien sea química, bien sea como sea, tienes unos mecanismos de defensa que se encargan de reconocer, primero, si esa sustancia o ese elemento que ha entrado es un elemento propio o extraño al cuerpo. Y en segundo lugar, si ese elemento es tóxico o no tóxico para el cuerpo. Y entonces eso el organismo se encarga produciendo unos anticuerpos que ahora estamos escuchando todos los días en los medios de comunicación por el tema del COVID, anticuerpos que intentan neutralizar a ese elemento cuando el organismo lo considera tóxico. Por eso es tan importante como estamos ahora viendo la determinación de los anticuerpos contra el COVID para demostrarnos si la persona está reaccionando y en consecuencia si tiene contacto con el COVID o no tiene contacto con el COVID. La alergia en sí, dentro de los mecanismos de defensa de la inmunidad, es una respuesta en exceso. Hay muchas personas que piensan que el alérgico es un paciente que tiene muy pocas defensas, y es al revés, es un paciente que tiene una hiperproducción de defensa, en este caso de unos anticuerpos de la clase IgE, que empieza a reaccionar contra cosas que normalmente no son nocivas o no se consideran nocivas para el resto de personas o de
de pacientes, como puede ser el polvo de la casa con sus componentes de los ácaros, los hongos o el polen medioambiental que tenemos en primavera. Bueno, pues cuando aparece una reacción contra esos elementos, se produce la sintomatología de los cuadros de alergia. Hoy precisamente se habla mucho de la IgG, la IgM, el público lo nombra, pero no sabe qué significa realmente, qué es la IgG, qué es la IgM, qué significa el resultado de uno y el resultado del otro, ¿eh? Fundamentalmente, y en el tema que estamos hablando del COVID, cuando hablamos de la aplicación de IgM y IgG es en tema de cuadros infecciosos, bien sean bacterianos o bien sean víricos. El organismo produce unas defensas contra ese elemento tóxico y agresivo que le acaba de entrar, en este caso el virus del COVID, y lo primero que produce es un anticuerpo neutralizante muy potente, que es la IgM. La IgM. Cuando se mantiene la infección un tiempo, aparece una cosa que se llama la seroconversión, que consiste en que el organismo va dejando de producir esa IgM y empieza a producir otro anticuerpo también muy potente, que es la IgG, que no solamente sirve para terminar de neutralizar al virus, en este caso, sino para dejar memoria inmunológica, o sea, memoria defensiva, para que la siguiente infección que tenga, si el paciente tiene IgG elevada, pues entonces lo neutraliza y no sufre una segunda ola de la enfermedad en su organismo. O sea, es decir, para que nos entendamos, si a mí me pica una avispa, mi organismo va a producir un anticuerpo contra ese veneno de la avispa, que sería el IgG. No. Sería el IgM. No, porque en el caso de la alergia, yo te estaba hablando en el caso de la infección por el COVID. En el caso de la alergia, el anticuerpo que se produce no es ni IgM ni IgG, es IgE. Ah, IgE. Efectivamente, vamos a ir bailando las letras y al final a ver si conseguimos aclararlo del todo, ¿no? Exacto. Quiere decir que una vez que ya has padecido la enfermedad, el organismo ha guardado, digamos, un recuerdo para próximas posibles infecciones, ¿no? Exacto, es lo que se llama memoria inmunológica, pero que no solamente es a través de la IgG, sino que también hay células inmunológicas que se quedan almacenadas en memoria en el organismo para que en caso de una segunda infección o tercera o cuarta, en cualquier caso de una reinfección, esas células se encargan de producir IgG nueva contra el virus para que no provoque sintomatología. Ocurriría lo mismo que cuando nos ponemos la vacuna para la gripe, que el organismo ya empieza a producir... Claro, si fuera así, en la vacuna de la gripe no tendríamos que vacunarnos nada más que una vez en la vida. Lo único que pasa es que el virus de la gripe todos los años va mutando y va cambiando su composición antigénica, por lo cual los anticuerpos que has creado con la vacuna del año anterior ya no te sirven porque lo que entra es un virus nuevo. Eso es una de las grandes dudas y de los grandes problemas que se creó cuando apareció el virus del COVID. ¿El COVID va a tener siempre la misma estructura inmunológica o el COVID va a ir mutando como muta el virus de la gripe? Parece ser que no, que hasta ahora no ha habido mutaciones en el COVID y que entonces la inmunidad la defensa y la memoria inmunológica que puede producir puede ser definitiva. Seguimos hablando de alergia. ¿Cuántos tipos de alergia hay? Bueno, tipos de alergia hay una respuesta inmediata, una respuesta tardía, pero quizás aquí ahora para comentar a nivel popular, para que nos entiendan los que nos están viendo, la podemos clasificar mejor según el órgano en el que se manifiestan los síntomas, ¿no? Y podemos decir que tenemos una alergia respiratoria que cursa con rinoconjuntivitis o con asma, una alergia cutánea que es la dermatitis atópica, que los pobres los alérgicos la conocen también, una alergia alimentaria,
que hoy en día está tan en boga, porque además no solamente se habla mucho de alergia alimentaria, sino de intolerancia, que después, si tenemos tiempo, podemos ver un poquito la diferencia entre uno y otro. Y después hay otra serie de capítulos clínicos de la alergia, como es la alergia, por ejemplo, a los himenópteros, que tú contabas, ¿no? La alergia a la avispa, a la abeja, que aunque está mediada por el mismo anticuerpo IgE que produce el asma, pero tiene unas características distintas. Y otro capítulo muy importante que tenemos en la alergia, que es la alergia medicamentosa, que es la alergia contra productos químicos que entran en nuestro organismo. Y bueno, ha sido siempre una lucha que el médico ha tenido que tener muy presente cuando iba a tratar una infección, de que no se encontrara a un paciente con una alergia a un antibiótico, como por ejemplo una penicilina, ¿no? Que ponías una penicilina y tienes que saber el riesgo de que la reacción alérgica le va a hacer más daño que la propia infección. Por eso hoy en día, cada vez que vamos a poner algún tratamiento, siempre lo primero que preguntamos ¿es usted alérgico a algún medicamento? Debido a lo que está diciendo don Miguel. Efectivamente, existe la alergia respiratoria, existe la alergia alimentaria. Háblanos de una y de otra, ¿eh? Bueno, en la alergia alimentaria hay la alergia respiratoria, como es la primera que hemos nombrado, es la más conocida, en la que más hemos trabajado, en la que tenemos un gran desconocimiento fisiopatológicamente. O sea, el mecanismo por el que se produce la alergia respiratoria está totalmente descrito y se conoce perfectamente con los últimos mediadores. Los cuadros clínicos: la rinitis, la conjuntivitis y el asma. Bueno, hay que decir, tiene la rinitis, la alergia cuando tenemos muchísima mucosidad, y la conjuntivitis, lógicamente, cuando los ojos nos lloran muchísimo y se nos irritan. Sí, que además estamos teniendo unos cuadros de conjuntivitis alérgica muy difíciles de diagnosticar, en los que los oftalmólogos nos mandan pacientes con el diagnóstico de conjuntivitis alérgica, le hacen los test cutáneos y te dan negativo, y significa porque el ojo es un órgano que está tan aislado del resto del organismo, que tiene sus propios anticuerpos y que no te los manifiesta en las pruebas del brazo. Necesita un estudio complementario. Eso fue mi tesis doctoral cuando hice el doctorado en la universidad en el 91, y demostramos que eso había que hacerlo a través de un test de liberación de histamina. La rinitis, bueno, es muy molesta, es muy importante que se trate bien. La respiración y la dinámica ventilatoria del organismo empieza en la nariz, contra lo que la gente se cree. Dice, bueno, pues yo tengo unos estornudos, me tomo un antihistamínico, me aplico un corticoide, lo que sea. Eso no tiene importancia. Tiene mucha importancia. Esos pacientes suelen terminar todos con una apnea del sueño, terminan durmiendo como si fueran astronautas, con la máscara puesta, y todo es consecuencia de una rinitis que no se ha tratado a tiempo, por lo cual es muy importante que ante la existencia de una rinitis alérgica se haga un control primero por el otorrino, que el otorrino compruebe si es una mucosa alérgica o no, y si el otorrino se da cuenta y lo ve claro, que nos lo mande a alergia, porque en alergia es donde al final le vas a poner el tratamiento. Y después el asma. El asma es el cuadro clínico con mayor trascendencia, ¿no? Porque es que ahí el paciente asmático se juega la vida. O está bien controlado o tiene riesgo importante, con una mortalidad que no se puede menospreciar. Y ahora, por ejemplo, en el caso del asma bronquial, pues una cosa que se planteó mucho, el problema: ¿qué pasa con el enfermo asmático si coge el COVID, ¿no? Entonces, recientemente ha habido un comunicado tanto de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, la CEPAR, como la CAI, la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, en la que nos comentan transmiten a la sociedad que los enfermos asmáticos tienen que tener mucho cuidado, primero, de no contagiarse con el virus, porque todos los virus provocan descompensación y riesgo en los enfermos respiratorios
con asma bronquial. ¿Por qué? Porque aumenta una cosa que nosotros llamamos hiperreactividad bronquial. ¿Qué consiste la hiperreactividad bronquial? La hiperreactividad bronquial consiste en que ese bronquio, que está afecto de asma, tiene una mayor reacción clínica contra cualquier elemento irritante que entra. En el caso del virus no es solamente un elemento irritante, es un elemento patógeno muy importante. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que se cierra el bronquio. El bronquio se cierra como mecanismo reflejo para que no entre más tóxico, pero claro, tampoco entra más aire. De ahí viene el ataque de ahogo, el ataque de disnea, de asma que produce. Se dice en la comunicación científica que dan las dos sociedades que el paciente asmático tiene que saber que no tiene mayor riesgo de contaminarse o de contagiarse por el COVID, pero sí es más peligroso que se contamine del COVID que una persona que no es asmática. ¿Cómo se puede solucionar esa diferencia de riesgo que tiene el paciente asmático con el paciente no asmático? Pues fundamentalmente con la prevención y con el control. El alergólogo o el neumólogo que esté tratando al paciente tiene que hacer mucho hincapié de que no se puede relajar en el tratamiento. El tratamiento lo tiene que llevar a rajatabla. Aunque se encuentre bien, no puede suspender cierta medicación porque como estaba muy bien, ¿para qué me iba a tomar el inhalador? ¿No? Eso se nos produce mucho en otras épocas del año, como por ejemplo en verano, pues no pasa nada. Pero aquí, si coges el COVID, tienes que saber que si no estás bien controlado, tienes mayor riesgo de hiperreactividad bronquial, con lo cual tiene mayor riesgo de hacer una insuficiencia respiratoria, que es la principal causa de muerte del COVID. Tomen ustedes nota de lo que acaba de decir, muy importante, es decir, que no dejemos los tratamientos y menos en estas fechas, puesto que efectivamente, sí, como bien ha dicho don Miguel, si nos contagiamos con el COVID y tenemos este problema añadido, se va a pasar muchísimo peor. Y la otra alergia principal sería la alergia alimentaria. ¿Qué nos cuentas sobre ello? Pues sobre todo, no tiene mayor trascendencia clínica, pero sí hoy en día con los problemas que están apareciendo paralelos con la alergia alimentaria. La alergia alimentaria clásicamente donde más se da es en los niños. Tú hablabas antes del tema del huevo. Hay muchísima población infantil que en la primera infancia desarrollan una alergia contra el huevo, y producen una sintomatología de desnutrición, de dolores cólicos abdominales, de diarrea, de malnutrición, y que si el pediatra no está muy atento, pues se le complica el cuadro. A Dios gracias, está demostrado de que en un alto % de los casos esa alergia, esa sensibilidad, esa reacción contra el huevo como si fuera un elemento tóxico, con el tiempo y con la dieta de exclusión que está durante un periodo de tiempo sin tener contacto ninguno con la proteína de huevo, desaparece y al final puede tolerar incluso el tomar una alimentación con huevo normal y corriente. El cuadro clínico, pues el cuadro clínico lo primero que demuestra que hay una hipersensibilidad a una proteína alimentaria es lo que llamamos nosotros el síndrome de alergia oral, o sea que el paciente cuando come tiene picor en el paladar, tiene picor en la boca, le pica la lengua, le pica la faringe, tiene garraspera, empieza a toser en relación con el alimento. Ya está avisando de es donde empieza a aparecerse la sintomatología. Si sigue el alimento hacia adentro y el paciente no lo escupe o no lo saca y pasa al estómago, pues entonces aparecen dolores cólicos, síndromes de dispepsia, de dolor postprandial. Después de comer se produce una dilatación, un dolor, una molestia, muchos retortijones para que nos entendamos, y una diarrea. Una diarrea porque el organismo reacciona con todos los mecanismos que tiene y fundamentalmente con la histamina, produce una gran cantidad de histamina a nivel digestivo
que aumenta la movilidad intestinal y aumenta la secreción y provoca la diarrea para expulsar lo más rápidamente posible el alimento que está. Eso no tiene nada más que un tratamiento, un diagnóstico correcto y una dieta de exclusión con el alimento que te está fastidiando. Hoy en día tenemos también, que además nos está llegando mucho a los alergólogos, sin ser específicamente un cuadro de alergia, pero sí es paralelo a la alergia, que son los síndromes de histaminosis abdominal, que al principio se pensaban que era un síndrome de hipersensibilidad abdominal a algún alimento, y ahora se ha visto que no, que es verdad que hay una liberación de histamina a nivel intestinal que provoca un cuadro similar a aquel que tenían los alérgicos a los alimentos, pero que además estamos viendo que cada vez se complica más, porque por ejemplo el cuadro de histaminosis abdominal no alérgica, que nosotros llamamos ANA, ya empieza a tener repercusiones sistémicas. Por ejemplo, esos pacientes, aparte de tener una muy mala digestión con un estómago, bueno, las señoras dicen, es que después de comer parece que estoy embarazada de 6 meses. Se le pone con unos gases, una retención muy grande, cursa con diarrea o con estreñimiento según los casos y según la causa paralela que lo está provocando, migrañas, las migrañas histaminérgicas célebres, que son importantísimas, cuadros de acúfenos en los oídos, de hecho, migraña, algo muy importante, fibromialgia. Fibromialgia muchas veces está inducida por una intoxicación alimentaria a través de una histaminosis abdominal no alérgica. E incluso hay un trabajo clínico muy interesante que se está haciendo en Sevilla sobre la incidencia de anticoncepción, parejas que no consiguen concebir y que con una dieta adecuada han conseguido sobreponerse al problema, ¿no? Es muy complejo ese tema y está muy en estudio cada día. Lo que no sabemos es por qué cada día tenemos más pacientes que tienen ese cuadro clínico que hace 30 años no se veía en la clínica. Sí sabemos que tiene una relación muy clara en el tema de la probiótica. Nos estamos alimentando con alimentos precocinados y fabricados, industrializados, que tienen que llevar, porque no podemos decir que sean los malos de la película, toda una serie de aditivos, conservantes, edulcorantes, antioxidantes, que son necesarios para que todo el mundo pueda tomar, pero hay pacientes que no lo toleran y que cursan con una disbiosis intestinal. Y además el exceso y abuso que hemos tenido durante años de antibióticos que se han usado más de lo que se debían de utilizar y que no solamente matan a las bacterias malas, también matan a las bacterias buenas que tenemos en el intestino, pero es un tema muy largo para hablar. Un tema muy bonito, además, que no tendríamos tiempo porque ya no nos queda tiempo, lo que tiene la televisión, que nos corta. Una cosa último que ha nombrado y me viene a la memoria, recordar a las personas que no abusen de los antibióticos, que no tomen antibióticos por su cuenta, que no tomen antibióticos cuando realmente no son necesarios, que no confundamos los antiinflamatorios con los antibióticos y que nos pongamos siempre en manos de un profesional a la hora de percibir, sentir que realmente vamos a necesitar de verdad un antibiótico. Muchas gracias, don Miguel, ha sido muy entretenido, ojalá que tuviéramos más tiempo, porque el tema es muy interesante. Ya hablaremos en otra ocasión, porque has nombrado un poco algo parecido a lo que era lo que es el colon irritable, que es distinto a lo que hemos estado hablando. Pero que es una de las formas clínicas de presentación. Esa, efectivamente. El síndrome de intestino irritable o colon irritable está muchas veces también inducido por una histaminosis. Pues muchísimas gracias, esperemos vernos en alguna otra ocasión y hasta el próximo programa. Muy buenas tardes.